Estamos de regreso. Se puso mucho mejor la discusión sobre José José en el corte, pero vamos a hablar de otro tema. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ofreció hoy una conferencia de prensa en donde informó la suspensión de un magistrado y las acciones en contra del nepotismo en el Poder Judicial. Saldívar se negó a hablar del exministro Medina Mora. ¿Cuáles son las oportunidades de reforma que se abren tras la renuncia de Medina Mora? Veamos el contexto. Mientras el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que el presidente López Obrador no ha intervenido ni presionado al Poder Judicial, los legisladores morenistas señalaron que la renuncia abre una ventana para que las cosas en el Poder Judicial se compongan. Durante la aprobación de la renuncia de Eduardo Medina Mora, el senador morenista Félix Salgado Macedonio acusó a Medina Mora de encabezar una banda de delincuentes dentro del máximo tribunal y que siguen ahí algunos sospechosos ministros, magistrados, jueces que dan libertad a los delincuentes. Están muy embarrados, están muy atascados y no van a aguantar. También dijo que la llamada cuarta transformación no podrá transitar si el Poder Judicial no se sacude este tipo de ministros y funcionarios. El senador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, preguntó a los morenistas por qué, si tenían todos esos elementos, no fueron a un proceso de juicio político contra el exministro. Senadores del PAN y Movimiento Ciudadano demandaron que Medina Mora acudiera al recinto para explicar las causas de su renuncia, pero los morenistas contraargumentaron señalando que la ley no requiere que el renunciante explique sus motivos. Giovanna Bañuelos, legisladora del PT, partido aliado de Morena, dijo que la renuncia sirve para sanear la reputación e imagen pública de la Suprema Corte, mientras los morenistas negaron que haya un acuerdo de protección o prebenda que se haya negociado con Medina Mora. Turnada por el presidente López Obrador al Senado, la renuncia fue aprobada por 111 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche, lo hemos estado discutiendo ya durante toda la semana, pero en efecto se abren ahora ya múltiples avenidas para qué es lo que pueda pasar, ¿no? Por un lado, Morena, que ha querido en varias ocasiones hablar sobre crear una nueva sala en el Poder Judicial, tener nuevos magistrados en la Corte como tal, y ahora pues con esta disputa, con estas dudas más bien en torno a la salida de cuestiones graves, que ya nos quedaremos ahora sí que con todas las dudas en torno a eso, porque el Senado irresponsablemente votó para aceptar la renuncia de Medina Mora con 111 votos a favor. ¿Qué sigue en el torno a la reforma judicial? ¿Cómo viste la conferencia del presidente Saldívar de hoy? Lo de ratificó lo que dijo en la entrevista con Sabina y con Ackerman, ¿no? Que eso fue la nota. A ver, son dos temas. Que quedó el pleito, la presión del presidente Calderón, ¿no? Exactamente. Que lo había dicho ya múltiples veces, por cierto. Sí, pero son dos temas. Yo creo que el presidente de la Corte sí está haciendo una labor de quitarse todos los magistrados corruptos. Hoy lo que hace es quitar a otro magistrado por cuestiones de nepotismo. Sí está comprometido con eso. Eso le toca al Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de la Judicatura es el presidente de la Corte, ¿no? Entonces yo creo que eso sí. Ahora, no he visto propuestas concretas de reforma a la Corte, lo cual me parece bien porque creo que la Corte, la conformación actual con 11 ministros en el Pleno y 2 salas está bien, ¿no? Una sala nueva no, pero que se había una propuesta por ahí de Morena que habían más o menos hablado. ¿De qué? De crear una sala nueva con 4 o 5 ministros. Sí, lo de Monreal, o sea, la nueva sala anticorrupción que no se justificaba y lo que se presumía es que el presidente quería tener una corta modo nombrando 5 nuevos ministros. Creo que esa tentación ya se quitó. El otro tema que ha estado, pues, obviamente en la agenda es efectivamente lo que hizo el Senado, que es yo creo que un error grave porque el artículo de la Constitución que prevé la renuncia sí dice que el Senado debe aprobar, no ratificar. Y aprobar implica deliberación, ¿no? Eso tú y yo no estábamos de acuerdo en Twitter, pero al final sí estuvimos de acuerdo. Entonces, en eso creo que se equivocaron. Espero que la nueva propuesta de ministros sea realmente una buena terna, que sea efectivamente una mujer, porque sí. O sea, si logra poner a 4 o a 5 ministros que sean muy afines al Poder Ejecutivo, entonces no se va a poder declarar inconstitucional ninguna ley con efectos generales, lo cual es preocupante. Y luego está el tema también del activismo del presidente de la Corte, que tiene yo creo que 2 dimensiones. Yo creo que el acusar recibo de que son nuevos tiempos no está mal, ¿no? No estoy de acuerdo con Silva Herzog en que la Corte debe ser impermeable a lo que está pasando en el país. O sea, efectivamente no tiene un mandato democrático, pero tampoco viven en una torre de cristal donde no saben qué está pasando. Es un debate, por cierto, en la teoría política de... o sea, porque aparte la Corte no es apolítica y no es imparcial y no es neutral. Todo el mundo resuelve conforme a una ideología y conforme a juicios políticos con mayúscula, ¿no? Juicios de grilla, ¿no? Pero lo que sí yo creo que el ministro presidente debe tener mucha prudencia, muchísima. Hasta ahorita
Ha habido algunos tweets que no me gustan, pero si alguien conoce cuáles son los límites de un juez constitucional, es él. Y debe de reinar la prudencia para que la legitimidad y la fuente informativa de la Corte, la principal, sean las sentencias, ¿no? Porque todo esto va a opacar esa fuente. En el momento en que está escribiendo artículos de opinión y que puede prefigurar alguna adopción de algún criterio, entonces ya sabe cómo va y, va marcando línea. Y eso, quieras o no, influye en el debate, ¿no? Influye en el debate, en la deliberación y, por supuesto, en el resultado. Sí, es un momento inusual para la Corte por la renuncia de Medina Mora, por el hecho de las redes sociales. Yo no había visto a un ministro integrante de la Suprema Corte de Justicia tan tuitero como ahora el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Sí, a los exministros, ¿no? Cosío ahora es un tuitstar, ¿no? Saldívar, que también tiene muchísimo eco en redes sociales, cada vez está usando más sus redes. A mí hay maneras también, días en los que de repente le digo, ¿de verdad? Y otros días que diga, mira, muy bien, ¿no? Pero hubo un giro, ¿no? Sí, hubo un giro. O sea, antes nada más recomendaba libros fuerte, ¿no? y luego escribía artículos de opinión. Y a partir de que es presidente empieza a tomar posiciones políticas que yo creo que muchas son innecesarias. No estoy diciendo que esté callado, pero su principal función... Están siendo muy polémicas, ¿no? Y muy habladas. Es explicar la Corte. O sea, que explique lo que están haciendo para que tenga legitimidad. ¿Cómo ves el tema de lo que se abre con la salida de Medina Mora, la ausencia de rendición de cuentas por parte de su salida, lo que sigue? Bueno, paréntesis, porque sí me dio mucha pena ahí en el corte, me reclamaron a Mariana y Alma de producción. Fue una crítica a la formación machista en la que crecimos. Bueno, aclarado esto. De lo de José José. Otro disclaimer. Las opiniones vertidas por un senador no reflejan la postura de un partido y esa es ya también una práctica extendida, ¿no? De extrapolar una opinión individual a la posición de una institución o de un grupo político de ninguna manera, pero tampoco se puede cercenar la libertad de expresión de un senador que además fue electo por su estado. Bueno, yo creo que hay varias cosas. A mí me gusta mucho el debate que se está abriendo porque creo que debemos de ir desterrando esta visión de los jueces químicamente puros, prístinos, que están como en una torre de marfil, desvinculados de todo el conflicto político, sino que más bien están inmersos en una constelación de intereses y hay que evaluarlos no por sus tweets, sino por la defensa que hacen de la autonomía del Poder Judicial y por el sentido de sus fallos. Y dejemos de pensar que son químicamente puros porque hay jueces claramente conservadores y jueces claramente progresistas. Y yo lo que creo es que tenemos que ir configurando una corte marcadamente progresista. En Estados Unidos esto es muy normal y tiene una corte marcadamente conservadora y lo sabe la gente porque hay intereses que se contraponen, que están en disputa, pero finalmente los presidentes para trascender su cuatrienio allá nombran a gente afín a sus ideas. Para proteger su legado. Para proteger su legado. Y aquí sucede exactamente lo mismo, pero estamos en la doble moral de seguir un proceso supuestamente puro, institucionalizado, que es el presidente envía una terna, posteriormente ratificada por el Senado, pero ya hay dados cargados y no se respeta la división de poderes. Y también creo que ha habido una confusión en el debate público entre el concepto de división de poderes y de contrapesos. A la Corte no le corresponde ser contrapeso político al presidente. Hay una división de poderes porque hay atribuciones, competencias, facultades que a cada uno de los poderes le corresponde. A la Corte lo que le corresponde es ser tribunal de control constitucional, guardar la constitucionalidad. No necesariamente tiene que ser un contrapeso para el presidente. En donde están los contrapesos políticos es en el Congreso, es en los partidos políticos y es en las organizaciones sociales. Pero yo veo que ante la debilidad política de la oposición, lo que están buscando es refugiarse en la guerra judicial, en capturar los organismos reguladores, en que el Poder Judicial sea como su baluarte en la defensa supuestamente de sus derechos, pero más bien de sus intereses. ¿Cómo lo ves tú, Veloz? A ver, creo que es clave lo que dice Alejandro. En Estados Unidos, el presidente conservador pone a un juez conservador. El miedo de que Trump pudiera poner a alguien era que la balanza se iba a cargar más al lado conservador y que podían revertir algunas cosas, como puede ser el tema del aborto, que probablemente empiecen a hablar pronto de eso. Es sabido, pues los panistas ponían, como fue Calderón, pues jueces conservadores, se sabe, puso Saldívar. Evidentemente. Puso Saldívar y no tiene nada de conservador. Bueno, pero siempre hay ahorita como lo están una... metiendo toda la Pero la Calderón en la mesa explota. A ver, no solo se... Bueno, y tú lo has defendido con anterioridad mucho. Claro, pero yo fíjate, estoy diciendo que es progresista. pero Nada más no no es solo cierto se que Calderón defiende. puso puros conservadores. Eso es falso. Okay. Además, no solo se defiende, necesario, como no lo solo están se diciendo. No solo se defiende, sino creo que lo que ha hecho ha sido congruente. A mí me llama la atención, más allá de lo que dijo Saldívar de Calderón,
que sí fue nota, pero ya lo había dicho en el 2013, que hay unos nuevos lineamientos en la carrera judicial y Saldívar habla mucho de que podamos llevar la Corte a que la labor judicial tenga que ver con vocación social. Y yo creo que eso es lo que ha hecho. Y más allá de ser un presidente polémico, creo que lo que es también es muy cercano. Entonces, por primera vez estamos teniendo una Corte que habla ahí, que la gente sabe quién es el presidente de la Corte, que es más probable que ahora sepan quién es que antes. Si les ¿Cercano? parece... ¿Con quién? Yo creo que es una persona ¿Quién? cercana ahora. ¿Con Porque quién? escribe, porque está ahí, porque sale en la tele, porque sale en la tele pública, porque ¿Eso sale... es cercano? ¿Sí? ¿Cercano al presidente ¿Qué es ser López cercano, Obrador? entonces? No, pues estar ahí, o sea, en las masas. Eso no es ¿Tú la no, crees función de un juez. ¿Tú no crees que salir a hablar de las cosas que están pasando es No cercano? creo que sea cercanía y no creo que los jueces deban de ser cercanos. Bueno, yo sí creo que los jueces tienen que ser cercanos y creo que el gran problema Claro. y Esa la es la gran gran disputa que hay, ¿no? disparidad Ajá. entre cómo entendemos el sistema judicial y cómo no representa los intereses es que no hay o sea, la línea entre el pueblo y el sistema judicial es larguísima. Es muy grande. Por eso está la gente... es que no por debe eso, haber línea. por eso Ya lo la habíamos gente debatido. está enojada. No entienden de el lo Poder que ganan. Judicial. Ni siquiera lo conocen. Sí, hay mucha gente que ni siquiera sabe quién es Medina Mora, ¿no? Claro, entonces a mí me parece que es fundamental, a partir de lo de Medina Mora, que además se dijo mucho cuando lo nombraron y se sabe quién es Medina Mora, que se tomen el tiempo de que gente como el compañero sepa o se dé Martín cuenta Vivanco. de Martín Vivanco que lo que tenemos que hacer es hacer a las personas que toman decisiones tan importantes cercanas a la gente. Bueno, Que ahora sí sepan de que, derecho. citando a mi querida Ana Villagrán y a muchos otros de los panistas No, que saber siempre dicen... derecho hay gente de derecha también, no entiendo. no podía saberse, ¿cómo es? No podía saberse cuando critican porque se votó por López Obrador. Se les dijo lo de Medina Mora, pero bueno, Mira, ¿tú cómo lo ves? Lo que están diciendo es que está bien tener una corte a la medida de las decisiones del presidente López Obrador. Yo sí creo que son dos cosas muy graves de todo este caso. Uno, que no se conoce la causa grave por la que renuncia Medina Mora y al final de cuentas se queda la idea de que él entrega su cargo justamente porque está siendo investigado por el presunto delito de lavado de dinero y es como una manera como de contener esta investigación. Entonces nuevamente vemos, lo leí en muchos lados, o sea, es una teoría, nuevamente vemos el uso del Estado persiguiendo a los enemigos pues de la Cuarta Transformación. Eso es grave porque sí deja como mucho el espacio, el margen de la impunidad, y esto lo señalaron senadores del PAN y del Movimiento Ciudadano. Si bien no tenía por qué el interesado podía reservarse su causa grave, me parece que se tenía que cumplir la ley y la Constitución como viene, y no se podía haber aceptado su renuncia cuando existe este presunto motivo de que está siendo amenazado con una investigación. No sabemos si es inocente o si es culpable, pero ahí está ese antecedente. Y también otra cosa, me parece lamentable, francamente, que los diputados de la Cuarta Transformación, los senadores, salgan a decir faltan más ministros que van a renunciar. Esto o es una amenaza, o no sé qué es lo que pasa, porque al final de cuentas estos senadores que fueron los que le entregaron la reforma educativa al sindicato son los mismos senadores que entregaron esto porque tienen a sus hijos en escuelas particulares y que no entienden la importancia del estudio. Al final de cuentas están amenazando a personajes de la Suprema Corte que llegaron ahí por su conocimiento técnico y por el valor que le tienen para la nación. Entonces yo lo estoy agregando de esta manera. Los senadores están atacando a la Suprema Corte porque no la quieren, no les conviene y porque tampoco tiene su importancia. Nada más les recomiendo a todos y a Estefanía que vean una entrevista que le hicieron al presidente compañera de la Corte, a la compañera, donde dice así textual, los jueces no tienen que ser populares. Y lo dice el presidente de la Corte. Y no tienen que ser... ¿Cuál entrevista es? Yo creo que te En otro canal y lo ponen en YouTube y así le ponen. Jueces no deben ser populares al IVA y eso lo dijo él. Pero no populares, Y pero la sí Suprema explicar Corte no en qué tiene por consiste qué el Poder adecuarse. Judicial. Sí, Es muy transparente. complejo ser transparentes, estoy diciendo que no sean explicar sus transparentes, pero no decisiones. Yo no creo Completamente que- transparente. y no Yo tienen por qué yo no sé ser si juguetitos populares del o presidente. cercanos, No pero tienen un transparentes, mandato por democrático. supuesto, No ¿no? tienen un mandato democrático. Aunque sí hay jueces muy populares, Ruth Están siendo Bader Ginsburg, por amenazados. ejemplo, Claro. que es un ícono en Estados Unidos del ¿Cuántos tweets progresismo. lleva? No tiene tweets, pero salen documentales, salen En películas, entrevistas, programas de Cuando televisión. Pero la cuando integración de la Netflix le Suprema Corte diga no tiene al que doctor ver Saldívar queremos una con que película tuiteen de o su que no vida tuiteen. como Es que amparista esa es y la maestro ¿Por de qué la libre. Twitter no? Tiene que ver con sus ¿Mande? ¿Y por qué decisiones. Twitter no No, entonces? pues nada más digo. O sea, cuando le digan al ministro Ese no Saldívar, está mal, quiero pero ni siquiera tendría que ser un lleva parámetro una de vida tan medición. interesante que quiero una serie, pues que la haga. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa. Primero que tenga Regresando, hablamos ya del tercer y último tema de la noche. El Congreso de Puebla, con mayoría de Morena, votó contra la interrupción del embarazo y contra el matrimonio igualitario, ignorando a la Suprema Corte, y el gobernador Miguel Ángel Barbosa dice que ya no apoyará esas causas porque dividen a los poblanos. Regresamos a Punto y Contrapunto.